Mengú, buenas noches, Mengú, buenas noches, Mengú, saludando batalla, la buena noche. Mengú, saludando batalla, la buenas noches. Mengú, saludando batalla. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza mazango de guerra, mazango de enfuiri, como hemos dicho en el anterior programa, de que los mazangos sirven para amarrar la mamba ciré, las cuatro esquinas, sirven para amarrar las cuatro esquinas de Cunalombo del Monte o de Campofinda, el cementerio. Esto nos da la oportunidad de poder realizar trabajo directo en contra de cualquier persona que nosotros querramos. Si es nuestro enemigo, es mejor para nosotros, ya que vamos directo a combatirlo en contra de él, amarrando también las cuatro esquinas, la mamba ciré de esa persona, amarrando a la persona por los cuatro costados y así logrando obtener la fuerza y el poder que necesitamos para vencer a nuestros enemigos. Hemos puesto las 9 tiras o cangri mazango, hojas de maíz amarradas para poder mantener a nuestro enemigo. Hemos quemado el nombre de esa persona, lo hemos puesto también para hacer el mazango y así poder amarrar a esta persona directamente haciendo un mazango de huanga o guerra. Es importante conocer los tipos de mazango que existen, mencionando el nombre de la persona y pidiéndolo a Lucancasi, a Diampembe que se lo urie. Dice, Uria, te lo dicen porque yo manda, dicen cosas malas, dicen los mundeles, dicen careajo, dicen llévatelo, dicen careajo, dicen cacahueto, dicen coja, dicen que los propios dicen cubayende, dicen vaya a buscar, dicen careajo, dicen con alcahueto, dicen para que dicen lo entregue, dicen centella, dicen doquen, careajo. Dice Nuria, te lo dice Giovanna, dice Giovanna, dice los Vega, dice de lo yo, dice Cariao. Yo soy, dice los Tata, dice Iraca, dice Batalla Mundo, dicen de Munda Placa, dicen Yacana Funda, dicen Kele Cunamanguaco, dicen Yacunana Fulumba, dime, Yaqueleco, dicen Canayacoca, dice Yalombimba, dicen Tulamamba, dicen Yaca, dicen Crumba, dicen Cariajo, dicen Cuto, dicen Pato, dicen Panqueame, dicen que da Bititi, dicen Bititi, dicen Bioco, dicen Onzara. Dice que son, dicen cheche, dicen bachechi. En estas formas primitivas, con que el palero trabaja, empieza a hacer un mazango de guerra, utilizando diferentes palos, como palo caja, palo yaya, palo vencedor, palo moruro, palo ramón y otros palos más que pueden utilizar, utilizando palos fuertes para utilizarlo en contra de la persona, utilizando tierra de 4 tumbas. Cuando traemos las tierras del cementerio no traemos los muertos. Los muertos los traemos con el caicoma, con el hueso de muerto o con el nombre que tiene el espíritu o la persona que dio la caída, amarrando con hojas de maíz el cuerpo de la persona que está representándose en el mazango de guerra o de infuirio, mazango en cangri mazango de infuiri, que es como se llama. De esta forma, estamos amarrando a la persona, quemamos el nombre de esa persona, echamos también el caicoma, el hueso de muerto, y muchos mazangos utilizan peonía, pero muchos de ellos para así amarrar la mamba ciré, las 4 esquinas de la persona. Esto va a lograr de que esté el trabajo directo en contra del enemigo, logrando mantener a esta persona en este mazango de guerra. Como hemos dicho anteriormente en el programa, estos mazangos puede el palero irlo a esconder a la cuadra donde vive esa persona, en cualquier rincón, abajo de cualquier cosa. El caso es que lo pueda buscar en 3 o 4 días, o en 2 días, o en un día donde la persona pasó
por al lado de ese mazango. Esto va rápido a unirse espíritus oscuros, inquisis malongo en contra de la persona y va a tener el rastro de esa persona. Eso significa que después usted puede ir a buscar ese mazango que escondió en la cuadra de donde vive el enemigo y llevarle este mazango que representa a la persona envuelta al cementerio, enterrarlo en una propia tumba o simplemente llevarlo al monte o llevarlo al Munanzo Congo, ponerlo alante de los embumba, alante de las ñocas o alante de los endundos guardieros. Esto puede llevarse en 2 o 3 ocasiones haciendo la misma operación, llevarlo a la cuadra donde vive la persona y esconderlo en cualquier sitio. Que no se pierda ese mazango. Y así poderlo recoger, traerlo de nuevo a la enganga, darle de comer un insuso, un gallo, y irlo al otro día o a los 4 días, irlo a enterrar al cementerio, que lo que usted está haciendo es enterrando a esa persona. Claro que no recomendamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que todos aquellos que conocen sobre esta religión tengan una vista, como decimos, concreta a lo que usted puede estar haciendo. Si bien los diferentes fundamentos existentes juegan un papel importante en la enganga, junto a los endundos guardieros, al cuales el gangulero trabaja con ellos para no traer la ganga ni estarla moviendo, ya que la enganga mantiene las corrientes en movimientos circulares a la derecha y a la izquierda y por ninguna razón debemos sacarla de donde ella se encuentra. Si podemos trabajar con guardieros, podemos trabajar con la habitita inmenso o la empaca o tarro mágico, al cual podemos hacer todo eso. El poder que ejerce hacer un mazango es una de las piezas que se construyen, que son más fáciles y sin embargo hacen mucho más efecto que otros trabajos hasta materiales. De acuerdo a como usted lo haga, le pueden echar tierra bibijagua, le pueden echar tierra de hormiga brava, o pueden echarle alacranes, o pueden echarle araña, o ciempié, o mancaperro, y pueden utilizar diferentes tierras yendo a la funeraria, buscando tierra adentro de la funeraria de cualquier cantero, o simplemente cogiendo un algodón mojado y pasarlo por el piso de la funeraria y llevarse eso negro que recogió el algodón e incluirlo en el mazango de guerra. Los mazangos, los paleros trabajan mucho con ellos. Son parte importante en la vida que desarrolla el palero para cuidar su Munanzo Congo, utilizando 4 mazangos que hacen, mandando a los mandaderos a que boten esos mazangos a la esquina de donde vive el tata, cuando hay una huancala, una fiesta, y un mazango va encima de la enganga. O sea, se hacen 4 mazangos para las 4 esquinas y a la vez guardamos uno encima de la enganga y 3 van a coger camino para la esquina de su casa. Los paleros, para tener guerras, tienen que amarrar la mamba sirí, tienen que amarrar las 4 esquinas. No se puede hacer guerra si usted no amarra las 4 esquinas. Primero se amarran las 4 esquinas. Muchas veces el palero utiliza las 4 esquinas del monte, utiliza las 4 esquinas del cementerio y a la vez amarra las 4 esquinas de su casa. Muchos ganguleros amarran la esquina y amarran la talanquera, la puerta de su casa con una cadena y 2 clavos de línea. Esto para que no pase ningún espíritu y perjudique, porque cuando hay guerras
entre ganguleros. Cuando tienen una fiesta, el gangulero con el otro trata de echar brujería para que se formen problemas cuando está la fiesta. Y ese Munanso Congo intervenga la brujería, la policía, y a la vez se fajen entre otros panguiames de otros Munanzos Congo por discusiones que se forman. Yo quiero que ustedes aprendan todo correctamente. Les aconsejo que hagan sus cartillas, que no la dejen atrás, porque no sé, pero a lo mejor no hago ningún otro trabajo más. Solo es un supongamos. A lo mejor prosigo enseñándolo a ustedes, pero siempre han habido problemas con la página y esto me es un poco incómodo que me estén engañando. No me gustan los engaños. Por eso yo he puesto estos programas, porque no me gusta que engañen a nadie. Pero ese es otro tema. El Entotoyaca, el triángulo que aparece abajo de los garabatos, el endoquín o el lutete o jícara, está representando que le estamos dando ofrenda al espíritu. Esto es importante, poner también un lutete, una jícara con aguardiente a los espíritus dentro de ese círculo. Podemos ver los 4 ceros que aparecen representando a Mamá Chola. Todo círculo que se hace con cero representa a Mamá Chola, a la caridad del cobre. Mamá Humbo en el cuadrado, y el entango, el sol, juega también una parte importante, donde Lucero Monte, el Cuyo Girundi, que es de este Munanzo Congo, que es como se llama, al trabajar sabemos que estamos en presencia de algo bien primitivo. Vamos a presentar ahora Imocorocó, Yembe Macandá, la pieza que tanto hemos hablado, donde se puede guardar los mazangos y donde va guardada la empaca de Ensara junto a este muñeco que representa al espíritu de la empaca de Ensara. Esto nos va a dar la oportunidad de aprender más. Hacemos especie de un triángulo, como una caja especie de un triángulo, y la vamos forrando con hojas de maíz. Esto va a estar la empaca de Ensara dentro de esta pieza religiosa que ha sido guardada a través de cientos de años, que la podemos llamar Imococó, y también muchas veces la podemos llamar Imocoroco, Yembe, Macandá. Esto va a significar tratado que urian a los mundeles o a las muanas o a las personas cuando se hace cualquier trabajo. Este muñeco también es hecho de hojas de maíz, muy parecido a los otros muñecos que hemos enseñado anteriormente, pero este es diferente, mucho más grande. Este se le puede ver que tiene hasta su forma de pelo, tiene 2 cosas cruzadas, y hasta tiene un arco que va a ser el guardiero o este espíritu que se va a transformar en un embumba cuago, un muerto que representa una ñoca. Vamos a enseñar más adelante la empaca de Ensara, donde va a poder ver por qué le llamamos un embumba cuago, un espíritu que se convierte en ñoca o 21, como es que se dice aquí. Un salam aleikum para todos los tatas, tataitas, yay, engueyo, y que Sambiampungo locutare todos los días de agüe. Que Dios los cuide y sobre todo hoy hagan el bien, no se dediquen a